A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Buenos días, Jairo. Buenos días al Magisterio de Bogotá y de Colombia. Siendo las 8:32 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial, hoy 18 de noviembre del 2023. Muy buenos días nuevamente. Hoy los acompaña en la conducción del programa Heidi Quijano y Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síguenos en Twitter, @encuentrospedag y en @renovacionmag. Le damos la bienvenida al encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Edison Castro, gerente de Canapro, muy buenos días. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Gracias. Qué buena oportunidad para saludar y para agradecer toda la actividad que se ha desarrollado en las aulas de estos espacios. Ayer tuvimos la oportunidad de asistir por invitación de la Secretaría de Educación al tema como inicio, digamos, del periodo pues ya interno de nuestros trabajadores de la educación. Creemos importante hacer el reconocimiento a todos ellos y creemos que estas vacaciones, este proceso de este descanso es bien merecido y nos vamos a preparar porque creemos nosotros también que hay unos retos importantísimos en lo que tiene que ver con el próximo año que se nos avecina. Estamos convencidos que debemos incorporar al proceso educativo todo el ejercicio de formación en el esquema de la solidaridad, en el esquema de la ayuda mutua. Nosotros creemos que esta sociedad necesita incorporarle a su formación cooperativismo, fraternidad. Le corresponde enseñar y fortalecer, además de lo académico, el esquema de la ayuda mutua. Es necesario que nuestra sociedad aprenda, avancemos en el ejercicio de la convivencia, en el ejercicio de que entre nosotros podemos solucionar nuestras problemáticas si nos unimos, si entendemos al otro ser humano como un ser coadyuvante de nuestros propósitos. Así que estamos desde nuestra cooperativa en la idea de que ojalá todos los educadores nos unamos en la formación de una nueva sociedad que reitere la posibilidad de la ayuda mutua y la colaboración permanente. Así que yo creo que estos espacios tienen que poder ser posibles dentro de la dinámica que nosotros nos proponemos. Vamos a insistirle al gobierno nacional que nos permita fortalecer la cátedra cooperativa, pero no solo como un ejercicio económico, sino como una posibilidad del ejercicio de la vida. Queremos nosotros que otros sectores acompañen también esta dinámica, que nuestros sindicatos sean parte de esa aspiración que tenemos para poder incorporar en el ejercicio educativo otra forma de percibir la economía, pero también la vida. Nuestro interés es que eso sea posible armonizarlo. La naturaleza es armónica y nosotros debemos formar parte de ese propósito global. A todos desearles pues éxitos en todo lo que viene en este cierre de año
Nuestra cooperativa está allí abierta, estamos en todos los ejercicios económicos también, nuestros espacios recreativos también están a la disposición de todos los asociados y toda la comunidad educativa. Así que cuenten con nosotros para seguir trabajando porque esta comunidad educativa tenga un espacio feliz. Un abrazo. Gracias por estos espacios. Edison, antes de que te vayas, la cooperativa tiene una actividad de fin de año. ¿Por qué no nos invitas a la fiesta de fin de año de la cooperativa? Vamos a hacer un rumbonón y lo vamos a hacer en el Hotel Tequendama. Eso va a ser el 16 y solo vale 50,000 pesos. Y vamos a darle 2 cervezas además, pues, por cada boleta. Así que, pues, todos estamos invitados. Vamos a ver cómo nos despedimos este año, si fraternizamos, si volvemos a darnos un abrazo. Así que gracias por recordármelo y están todos invitados. Vayan pronto porque las boletas se pueden agotar. Ya más del 50% ha sido vendida. Así que, pues, que sea esta la oportunidad también para invitarlo. El abrazo es necesario, es importante, es reencontrarnos y poder pasar un rato agradable. Gracias, Edison. Sí, acá tengo que los invitados está Andy Montañez, Cumbia Fiesta y Marc Anthony, pero el tributo a Marc Anthony y Wilson Rivera y su vallenato. Entonces, la rumba va a estar muy buena. A todos sin vale. Muchas gracias. En el Hotel Tequendama. Un abrazo. Sí, allá la esperamos también. Allá estaremos. Bueno, pues, felicidades. Seguimos entonces con nuestro encuentro con el movimiento obrero. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Heidi, buenos días. No le estoy escuchando, Heidi. ¿Me escucha? Sí, señor. 4 años de paro del 21 de noviembre y sus consecuencias. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muy buenos días, bienvenido. Heidi, muy amable por la invitación. Un saludo cordial a todos los maestros y las maestras, especialmente a todas las personas que están conectadas en este momento con encuentros pedagógicos. Bueno, sí, Heidi, el próximo martes 21 de noviembre se cumplen 4 años del primer gran paro nacional que le hicimos al gobierno de Iván Duque, a ese desafortunado gobierno de Iván Duque. El paro nacional en esa oportunidad estaba animado fundamentalmente por los temas de lo que llamamos nosotros el paquetazo de Duque, un paquetazo que incluía una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma pensional, y que pues iría a lesionar aún más ya la precaria situación del grueso de los trabajadores colombianos. Ese paro fue construido con un sinnúmero de organizaciones sociales que quedaron conformadas en lo que en esa oportunidad llamamos el Comité Nacional de Paro. Comité Nacional de Paro, donde estaba obviamente el Comando Nacional Unitario, que siempre ha sido un animador de todas estas luchas, constituido por las 3 centrales obreras, CUT, CGT, CTC, y las 2 confederaciones de pensionados. Pero adicionalmente había organizaciones campesinas e indígenas, afros, habían organizaciones de mujeres, de jóvenes, especialmente la juventud universitaria, y también de diversidades sexuales. Todos ellos coincidimos en ese momento que si había algo así como estando llenando la copa y la situación era muy incómoda para el resto y la mayoría de los colombianos. La reforma tributaria perseguía pues a hacerle aliviar aún más las situaciones al impuesto a la renta de los grandes empresarios
es decir, a reducirle los impuestos. Y cada vez que esa situación empiezan a reducirlas, pues alguna parte le tendrán que colgar lo que dejen de recibir de esos impuestos. Y obviamente que sabíamos nosotros que era por la vía del impuesto al IVA. Situación pues que se configuró posteriormente. Y el gobierno preparaba el desarrollo ya de la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo, que contenía en términos laborales la situación de lo que llamaba el contrato por horas. Y se reglamentaba de que se podían tener ingresos menores a lo del salario mínimo, cosa que obviamente sería una afrenta a la situación ya laboral de los trabajadores. Los contratos por horas eran simple y llanamente para permitir de que se pagara por debajo del salario mínimo. Y en términos pensionales, pues se hablaba exactamente de empezar a mirar cómo se modificaban la edad de las pensiones de los trabajadores. Ese paquetazo entonces de Duque, que englobaba a toda la población, determinó que las centrales y el Comando Nacional Unitario y ese Comité Nacional de Paro recién conformado, lo habíamos conformado el 4 de octubre de ese año, constituimos entonces la convocatoria de ese gran paro nacional. Ese paro nacional del 21 de noviembre, evidentemente tenía como objetivo central decirle al gobierno que no íbamos a estar de acuerdo ni con su reforma tributaria ni con su reforma laboral y pensional. Esa situación entonces la convocamos el 21 de noviembre y debemos reconocer que desbordó las posibilidades que nosotros habíamos previsto del paro. Y ese paro continuó, y por eso nosotros al otro día nuevamente el Comité Nacional de Paro, viendo la situación y la importancia y el recibimiento que había tenido, decidimos entonces que el paro continuaba e intentamos que el gobierno atendiera al Comité Nacional de Paro para discutir y negociar las peticiones que se estaban haciendo. El gobierno nacional simple y llanamente convocó una disque conversación nacional, pero no para hablar con nosotros, el Comité Nacional de Paro, sino para hablar con otros amigos de ellos que se consideraban exactamente, podían también ser, según ellos, representantes de esa movilización social. Pero lo importante aquí de decir es que eso constituyó el antecedente más significativo y mostró que había voluntad, ánimo y resistencia de la gente para seguir luchando. Se nos vinieron las festividades de fin de año, de Navidad, Año Nuevo, y por eso el 21 de diciembre, pues prácticamente se nos agotó la posibilidad de continuar el paro y esperamos que al otro año se pudiera realizar una fuerte movilización también en el mismo sentido. Sin embargo, se nos vino la pandemia. Aquí todos recordamos que el 20 de marzo del año siguiente se vino la pandemia y teníamos preparado un nuevo paro para el 21 de marzo y nos tocó aplazarlo, dado exactamente la dificultad que eso representaba. Pero aquí lo que toca decir, y este es el aspecto principal, el 21 de noviembre es el primer antecedente del gran estallido social que, exacerbado por el tema de la pandemia, generó una respuesta de mucha fuerza, de un contenido extraordinario en el estallido social el 28 de abril del año 2021, que posteriormente, y esto es lo que quiero significar, logró que quien mejor interpretó el estallido social, el presidente Gustavo Petro, fuera elegido por la mayoría de los colombianos y es quien hoy exactamente desarrolla una agenda, la agenda que fue construida en estos paros por parte del Comité Nacional de Paro. Eso es lo importante de esta situación. La reforma laboral, la reforma a la pensional, la reforma a la educación y la reforma a la salud hacen parte sustancial de las banderas que en ese momento ya estábamos levantando. Por tal motivo, y este es lo que quiero decir, la consecuencia de este paro nacional es el estallido social y posteriormente la elección del presidente Petro y la presentación de estas reformas al Congreso de la República que seguimos apoyando. Se requiere un gran acuerdo nacional, así lo ha venido convocando el presidente Gustavo Petro, nosotros lo estamos respaldando para que estas reformas se puedan seguir desarrollando. El empresario y los partidos de la oligarquía tienen que repensar la necesidad de ese acuerdo nacional, puesto que si se
genera una nueva frustración de estas reivindicaciones de los trabajadores y de la población, con absoluta seguridad vendrán entonces más estallidos sociales. Buen día para todas y todos. Fabio, una pregunta antes de que te vayas. ¿Qué tan cierto es todo lo que están diciendo de la negociación del salario mínimo y cómo vamos con eso? Bueno, pues han dicho muchas cosas. Permítame solamente aquí decir el aspecto principal de esta controversia. Los empresarios y sus centros de pensamiento están diciendo que el aumento no puede ser superior al 9%. Y hoy más que nunca lo están sosteniendo, dado exactamente el mal registro de la actividad económica, que evidentemente en este tercer trimestre se redujo a menos 0,3%. Y están diciendo que no se puede hacer un aumento salarial sustancial porque eso arribaría a condiciones económicas más desfavorables. Nosotros estamos diciendo de antemano todo lo contrario. Primero, que el aumento tiene que ser de más de 2 dígitos y tiene que ser sustancial. Y por el contrario, esta es una oportunidad para que con un aumento salarial importante pueda ser un elemento que ayude a reactivar la economía. Mira la diferencia que tenemos sustancial. Y por eso vamos a decir, no señor, tenemos una oportunidad para mejorar la actividad económica y eso es garantizándole a los trabajadores mejores salarios. Las trabajadores en general, cuando tenemos más dinero en el bolsillo, terminamos exactamente consumiendo más bienes y servicios y por tal motivo se vuelve un reactivador de la economía, un círculo virtuoso de que si hay más dinero en el bolsillo, hay más demanda de bienes y servicios y por tal motivo más producción y más empleo. Y eso será parte de la discusión que inicia el próximo 28 de noviembre. Bueno, Fabio, muchas gracias. A usted muy amable, feliz día para todos y todas. Bueno, seguimos con Informe Capital. Informe Capital, la actualidad del magisterio bogotano. Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Muy buenos días, Andrés. Andrés, muy buenos días, hombre, no lo veía, dije, ¿qué pasó con Andrés Ballén? No, aquí estamos como siempre. Secretario general de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que nos va a dar el informe Capital, todo aquello que tiene que ver relacionado con el sindicato en Bogotá. Bienvenido, Andrés, muy buenos días. Informe Capital, la actualidad del magisterio bogotano. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de encuentros pedagógicos, a todo el magisterio, no solo en Bogotá, sino en todas las partes del país en donde siguen encuentros pedagógicos y desde otras latitudes. Bueno, nuestro informe capital de hoy tiene que ver con un asunto. Bueno, arranco por lo siguiente. Estamos a estas alturas del año, ya mejor dicho, pasado mediados de noviembre, aún en el asunto del pliego de peticiones 2023. Estamos en este momento teniendo encuentros con el Viceministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo nos está colaborando como mediador solicitado por las partes. Por las partes quiero decir Secretaría de Educación y la ADE, el Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección. ¿Por qué es importante hablar de este asunto? Dirán, bueno, pero el pliego de peticiones 2023, ya que sí, ya se acabó el año. Es muy importante porque es un pulso político con la administración distrital que mostró ese desprecio por mantener abiertos los canales de comunicación con la organización sindical AE. El pliego en Bogotá, no es un asunto de menor valor. Es un asunto muy importante porque, como siempre, hemos propendido por la defensa de los recursos públicos y de la administración administrada, la educación administrada directamente por la Secretaría de Educación. Nos sentamos hasta esta semana que acaba de terminar, establecimos unos puntos cruciales de lo que ya habíamos venido hablando con la Secretaría de Educación. El viceministerio nos ha citado para el próximo 21 de noviembre para
en una mesa con la Secretaría de Educación, pues finiquitar los siguientes temas. Por ejemplo, el asunto de la defensa del patrimonio público. Nosotros no solamente hemos hablado del aumento en los recursos para la inversión en educación, sino que además seguimos hablando de que se mantenga el carácter público de esos recursos. ¿A qué me refiero con eso? A que cesen los convenios con las cajas de compensación, el improvisado bachillerato internacional. Por ahí hay una fuga de dinero muy importante para bolsillos privados que nos servirían para abrir proyectos para vincular a maestros en provisionalidad, por ejemplo. Ese es uno de los temas en los que hemos insistido, que esas cajas de compensación, esas organizaciones internacionales no sustituyan la función social de la escuela. Entonces, ellos a toda costa lo vienen haciendo, lo vienen implementando a rajatabla. El que se opone lo sacan. Ya ustedes conocen el caso de los maestros de la Normal María Montessori, que como consecuencia de su oposición a la implementación del bachillerato internacional y al perjuicio a su modelo pedagógico, pues fácilmente los sacaron supuestamente por traslado discrecional, por necesidad de servicio supuestamente. Entonces hablamos de eso, defensa del patrimonio público, del asunto de las garantías sindicales, que son tan importantes. También ustedes vieron que durante el año tuvimos diferentes pulsos gracias a la mala voluntad de la Secretaría de la Administración Distrital, obligándonos, intimidándonos con los famosos planes de reposición, impidiendo que salgamos a las reuniones sindicales locales e incluso echándonos a la policía, echándonos gases por reclamar nuestros derechos. No sé si recuerdan el episodio de junio, cuando nos anunciaron el retroactivo hasta septiembre, salimos a luchar, ahí salimos todos y todas. Un número muy significativo nos echaron a la policía, pues seguimos peleando por las garantías sindicales para que podamos participar. Venimos desarrollando el tema de provisionales, que es un tema muy importante y muy sensible. Y lo que, sin desconocer el mérito, seguimos insistiendo en que se deje presupuesto para iniciar nuevos proyectos para vincular a nuestros compañeros y compañeras provisionales que están pasando por ese drama tan difícil en ese momento, que significa quedarse sin trabajo. Venimos desarrollando unas mesas técnicas en el tema también de provisionales, de educación inclusiva, en el asunto de jornada única. Con la administración que se viene, ellos lo que quieren es poner jornada única en toda la ciudad sin condiciones. O sea, su propósito es implementarlo. Vemos que hay muchos colegios que no cumplen las condiciones de infraestructura, de disponibilidad sanitaria, de dotaciones de espacios adecuados, laboratorios, ni siquiera comedor, porque debe haber un plan de alimentación. Y ellos dicen, bueno, les enviamos la comida transportada, pero los muchachos, los niños y niñas siguen sentándose o comiendo sobre el cuaderno, ahí en su mismo pupitre, o teniendo que, si salen del aula, pues sentarse en cualquier espacio en el suelo a comer. Eso no, de verdad que eso no dignifica a nuestros estudiantes ni a nuestras comunidades educativas. Y por eso es que es tan importante hacerle seguimiento a esa jornada única. Y el tema de la evaluación de desempeño, que también es un tema bastante sensible, por una razón fundamental, y es porque no siempre refleja el esfuerzo que hacen nuestros colegas maestros y maestras en toda la ciudad, y sí se ha prestado muchísimo para episodios de intimidación por cuestiones que ni siquiera tienen que ver con las funciones de nuestros compañeros en el aula. Entonces, todos esos temas, en esos temas tenemos observaciones, se recogieron cosas. Dirán, pero son tan poquitos temas para un pliego tan amplio. Pues es que no, recuerden ustedes que ellos dieron por instalada la mesa en mayo. A nosotros como ADE nos recibieron apenas finalizando julio, y ya a mediados de agosto se han agotado los tiempos. Nosotros tuvimos en unas 4 o 5 sesiones en donde nos pudimos presentar los puntos, controvertir, discutir, y de ahí tuvimos que acudir a la figura de la mediación. Por eso es que es tan importante que le hagamos seguimiento. Se despide sin voluntad política esta administración. Y por otra parte, termino con esto porque se nos va el tiempo, y es, la ADE está acompañando a las audiencias de selección de plaza, así como damos la lucha frontal y defendiendo a los provisionales, también estamos pidiendo las garantías para las personas que ingresan en periodo de prueba. Entonces, hemos estado allí acompañando. Nosotros consideramos que, primero, no hay por qué aceptar
algo que ya se había discutido es la ilegalidad de la jornada global. Entonces, que ahora la están maquillando con el nombre de jornada completa, pero esas jornadas completas, en algunos casos les han dicho a los maestros, es que usted tiene que ir 3 días en la mañana y 2 en la tarde. Entonces, hay que denunciar esos casos, seguimos trabajando, acompañando eso, lo mismo que hemos reclamado que los rectores no pueden devolver a los maestros por cuestiones del perfil. Una persona ganó el derecho a estar ahí por el mérito, no tienen por qué devolverlo o porque le falta el certificado de inglés o porque hay perfiles tan específicos. Ayer, acompañando los nombramientos en ciencias sociales, en ciencias naturales, estuve toda la mañana acompañando allí y encontré un caso, una maestra escogió una plaza de un colegio para la media, la parte de ciencias naturales en la media, y decía tener, el perfil decía que el maestro debía tener una maestría en desarrollo sostenible. O sea, es una cosa ya hecha a la medida. Entonces yo alerté a la maestra, le dije contacte en caso de que la devuelvan. No tienen por qué devolverla porque se nota que en algún momento de la historia de esa vacante hicieron ese perfil para sacar a un provisional y reemplazarlo por otro. Eso fue hecho a la medida. Entonces le decía yo, ella no tiene, de ninguna manera tiene que limitarle su ingreso al colegio porque no tiene una maestría en desarrollo sostenible. O sea, eso ya es una cosa demasiado loca. Y pues por último, el asunto de los maestros que están quedando sin carga. Los maestros y maestras que están quedando sin asignación académica o excedentes por parámetro. Vamos a recoger los datos, los casos, y estamos buscando una reunión con la administración distrital para que las personas tengan el derecho de una ubicación digna, pues que no mejore su calidad de vida. Lo que ha dicho la administración distrital es que las personas, en este momento, las personas que están quedando excedentes por parámetros serían ubicadas en 6 colegios nuevos que están por entregar en 2024. Muchos de esos pues no les sirve, no se compadece con las realidades de los maestros, entonces estamos trabajando en eso. Les agradezco muchísimo el tiempo, un abrazo para todas y todas y tengan un agradable fin de semana. Bueno, muchas gracias Andrés por ese informe, muy nutrido de esta semana, porque aunque se esté terminando el año, la ADE seguirá 24/7 durante todo el año. Muchas gracias, Andrés. Buen día, Heidi, buen día para todos y todas. Bueno, continuamos con Encuentro con la Comunidad Educativa, informe y análisis sobre la realidad de los provisionales. Tenemos como invitados a Alba Marina Sierra, secretaria de la Organización y Formación Sindical de la ADE, Andrés Ballén, secretario general de la ADE, Cristian Rentería, docente provisional delegado a la Asamblea de la ADE, y Miguel Ángel Pardo Romero. Y está también Jesucita Peña Palacios, docente del Departamento de Antioquia. Bueno, muy buenos días a todos los invitados. Iniciamos con Alba Marina Sierra, secretaria de la Organización y Formación Sindical de la ADE. Alba Marina, muy buenos días. El tema de los provisionales con respecto a la estabilidad laboral reforzada para las mujeres en embarazo. ¿Cuál es la orientación o aclaración a seguir con las profesoras y su continuidad en los cargos docentes? Muy buenos días para todos. Gracias por la invitación, Encuentros Pedagógicos. Bueno, lo primero antes de iniciar es hacer un llamado a toda la comunidad educativa y a los provisionales a la unidad. El crear sindicatos paralelos o crear una serie de grupos no nos garantiza que haya una estabilidad laboral. Aquí es muy importante la unidad tanto de las filiales y articular ese plan de contingencia con nuestra federación. Entonces, eso es lo primero porque a mí me parece importante. Se están creando falsas expectativas y promesas a los compañeros provisionales y eso no está bien, no es honesto por parte de algunas personas que así lo están haciendo. Bueno, con relación al tema, porque hemos recibido varios casos en nuestra organización con relación al tema de que han venido sacando compañeras que están en embarazo. Es importante, hay varias sentencias de la Corte Constitucional, pero también está el Código Sustantivo del Trabajo. Y tenemos que orientar a las compañeras
cómo ha sido el proceso, porque el proceso es individual, cada caso es diferente, no podemos generalizar, pero sí podemos dar unas pautas y unas orientaciones que les sirvan a nuestras compañeras para decir, si a mí me está ocurriendo este caso, si a mi amiga, si a otra compañera en otra región, en esta filial, está ocurriendo esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Creo que deben ser orientaciones claras y precisas. En ese caso hay varias situaciones y es el tema de el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 239, 240 y 241, donde es muy claro manifestar en los numerales que ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo. Están sacando maestras en embarazo sin ningún requerimiento, con documentos ilegalmente constituidos en relación al despido, porque este despido afecta la motivación que tiene que ver con toda la situación económica del embarazo y luego, como lo ha dicho la Corte Constitucional, del derecho al mínimo vital. Entonces, es importante que leamos estos 3 artículos que se recogen en la necesidad de que siempre el patrón tenga una justificación real dada por una autorización de un inspector de trabajo o un alcalde municipal. El empleador, para dar por terminado el contrato, debe oír, escuchar la justificación de la trabajadora y practicar las pruebas contundentes solicitadas para la revisión desde el Ministerio de Trabajo por un inspector de trabajo. Eso no se está haciendo. Se están sacando las provisionales en embarazo sin ninguna justificación real. Para que las secretarías de educación lo hagan, deben presentarle a la maestra la autorización del inspector de trabajo. Eso es independiente de que seamos trabajadores públicos o no, porque entonces se ha dicho que es que nosotros tenemos otra connotación. No. Las sentencias de la Corte y las sentencias unificadas son para todos, igual el Código Sustantivo del Trabajo. Hay que mirar la sentencia de la Corte Constitucional que recoge estos 3 artículos, que es la sentencia C-470 de 1997, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez, donde ratifica todo lo anterior, especialmente el artículo 240, que para la terminación de un contrato es necesario el permiso previo del inspector o funcionario del Ministerio de Trabajo, quien no reemplaza a un juez, porque hay también acciones de tutela que se pueden dar y es el que determina ese juez. Pero inicialmente, si no cumple con estos requisitos, el juez debe también mirar todo el tema de la jurisprudencia y las sentencias. Hay una sentencia también muy interesante que inclusive tiene mayor rango, que es la sentencia unificada 070 del 2013, donde revisa de manera muy interesante 33 casos de mujeres despedidas en estado de embarazo que fueron desvinculadas laboralmente y han solicitado a los jueces de la República la protección laboral reforzada constitucional. La Corte ha revisado estos 33 casos de manera muy independiente del tipo de contrato, sin tener en cuenta el tipo de contrato, ha revisado estos 33 casos de protección en función de lo que tiene que ver con las condiciones de las mujeres en estado de embarazo. Y ha sido interesante ver cómo la Corte Constitucional en esta sentencia efectivamente establece la necesidad de la estabilidad laboral y sobre todo de la protección de la mujer y de la maternidad y del hijo que está por nacer. Entonces, es interesante ver cómo la Corte Constitucional dice que se debe evitar la discriminación y crear condiciones económicas para que pueda enfrentar con dignidad el evento del estado de embarazo y el nacimiento de su hijo. Entonces,
No es necesario tampoco comunicaciones escritas. Siempre el trabajador ha dicho que no. Si a mí no me comunicaron de malas, se termina la contratación. Pero la Corte Constitucional en esta sentencia incluso dice, eso no es necesario. No es necesario por escrito, el empleador, tiene que garantizar el derecho a la protección. Entonces yo creo que cada caso es muy particular y que hay que mirarlo, analizarlo, revisarlo para que efectivamente este derecho constitucional derivado del derecho a la estabilidad laboral reforzada se pueda denunciar en el caso en que toque hacerlo, se pueda reclamar con las condiciones necesarias a través de un derecho de petición o si es necesario ir hasta los jueces con una acción de tutela. Entonces, creo que es importante que esta sentencia la leamos, la analicemos, porque la Secretaría de Educación, por lo menos en el caso de Bogotá, pues ha mencionado esta sentencia en una parte y ha dicho que efectivamente se le deben dar las condiciones en las prestaciones sociales, pero se debe desvincular a la maestra. ¿Qué dice la sentencia en otro lado? Dice no, se debe dar la garantía de que se mantenga, pero tiene que ser a través de lo que tenga que ver con la certificación de un inspector y una autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces yo creo que es importante que las maestras provisionales tengan claridad y se lean esta sentencia tan importante y otras sentencias que hay múltiples para la protección de lo que tiene que ver a las mujeres en embarazo. Gracias, Alba Marina. Antes de pasar a la profesora Jesucita, quería yo hacerte dos preguntas muy corticas, así muy concisas. Una es, hay una profesora que dice, yo estoy en proceso de adopción y ya me salió y me dicen que yo tengo los mismos derechos de las mujeres en embarazo. Esa sería una. Y dos, los que están en incapacidad médica por tratamientos de enfermedades catastróficas, ¿también los pueden desvincular? Bueno, en los mismos derechos de la persona que está en proceso, si está en proceso todavía no ha adquirido ese derecho. Lo adquiere en el momento en que ya se le da la certificación, se da la documentación legal y requerida para que adquiera el derecho. En ese momento, pues desde la norma, desde la legalidad, se le dará la protección como cualquier otra madre que tenga a su lactancia, a su licencia. En cuanto a las enfermedades catastróficas, mira que esta semana he recibido casos muy dolorosos. De verdad que uno no entiende cómo las secretarías de educación desvinculan y no tienen en cuenta, inclusive en esto de retén social, sacaron, no sé específicamente cuántos maestros de los listados. Ahora dicen que, por ejemplo, en Bogotá son 1.712 de 1.800, pero sí veo que hay irregularidades en el tema de la verificación de todo lo que tiene que ver con la documentación. Hay maestros que inclusive pensaría yo que están en un estado de terminal, algunas están en estado muy avanzado de procesos médicos de cáncer y otros con discapacidades bastante severas y la Secretaría de Educación los ha desvinculado de ese tema de las enfermedades catastróficas. Entonces, aquí nos toca exigir la revisión de estos casos en particular. Hay otro grupo de maestros que desafortunadamente, y a pesar de que por lo menos desde la ADE hicimos bastante divulgación, hicimos reuniones, estuvimos pendientes de los compañeros para que radicaran los documentos, no lo hicieron. Este es un grupo, y yo pienso que es un grupo importante y grande de maestros, y habría que mirar también los casos particulares, pero yo creería que independiente de que la Secretaría de Educación ya expidió ese listado,
con los 1.712 maestros, hay que seguir exigiéndole a la Secretaría que revise los casos, que siga recibiendo los casos a pesar de que ya se terminaron los términos. Sí, ese desafortunadamente fue una falla de algunos maestros, pero yo creo que de verdad hay casos humanamente muy, muy difíciles que uno no sabría cómo se siente uno impotente ante esta situación, porque de verdad esta semana he recibido tal vez unos 3 casos donde las situaciones son muy críticas, pero los compañeros no radicaron sus documentos. Yo les he dicho, háganlo de todos modos, después de que se haga la respuesta al derecho de petición, pues se mirará si es posible hacer otras acciones jurídicas que puedan permitirle que la Secretaría por lo menos revise unos casos particulares que son muy, muy delicados en este momento de salud y de tratamientos médicos. Muchas gracias, Alba Marina. Invito Con gusto. a la profe Jesucita Peña, docente del departamento de Antioquia. Muy buenos días, profe Jesucita. En Antioquia, ¿cómo está la situación de los docentes provisionales con respecto a los acuerdos planteados por el ministerio? Muy buenos días para todos. Como ya se dio, mi nombre es Jesucita, una de las líderes que venimos trabajando de la mano con el Ministerio FECODE ante esta problemática de los maestros provisionales. Acá en Antioquia por ahora se hacen las audiencias, acá las secretarías pues tuvieron la recesión de lo que es el tema de RETEN, de estabilidad reforzada, de esos documentos de cada maestro. O sea, acá tenemos ciertas inconformidades de pronto en cuanto el retén, debido a que se pueden haber movimientos, pero es después de que ya cada maestro que haya ganado el concurso esté ubicado. Entonces la preocupación es en cuanto a aquellos maestros que tienen ciertas enfermedades o cumplen con los requisitos como tal que pide cada secretaría en cuanto a retén, en qué momento serán reubicados, en qué momento, o sea, porque es que se está como en el stand-by de que no sabemos cuándo y qué hacer en ese lapso de tiempo, porque es que hay necesidades en todo. O sea, acá la secretaría se está llevando bien el proceso en lo que es el llamado a los que han ganado su concurso a presentarse a las audiencias y todo, pero nosotros los maestros provisionales es el cumplimiento a la circular. Hablando con el ministerio en las mesas que hemos tenido, se dice que la circular cuando las emite son de carácter prácticamente voluntario, si las secretarías quieren o no cumplirla, una circular. ¿Sí? ¿Cuánto nos gustaría a nosotros que cuando se hay esas mesas y lo que se emita en una circular se pueda dar cumplimiento obligatorio? No sea pues como decir que es si la secretaría pueden o no adoptarlas. Entonces, ese es como nuestro llamado a que nuestra federación nos acompañe también, así como lo han venido haciendo. Hablo a nivel nacional porque esta es una problemática general para todos los maestros provisionales, tenemos mesas de trabajo, pero todos los departamentos tenemos esas inquietudes, porque cada día nos están desvinculando y el proceso está allí. Entonces, decirles pues de que con el ministerio está a las puertas, de que se han sentado, estamos viendo que es un gobierno del cambio como se ha planteado, y hay esa voluntad de diálogo, pero acá en las regiones a nivel nacional es donde se cambian ciertas pautas. Qué bueno sería de que como se emita desde el gobierno, las circulares sean también directamente tenidas en cuenta como está en la circular. Eso pues sería como, pero en Antioquia como tal, por ahora,
considero que hay que esperar que pase toda esta etapa, digamos, de las audiencias y yo me cuestiono también de que no debería haber audiencia primero antes de reubicar a aquellos maestros que tienen unas condiciones especiales de retén. ¿Sí? O sea, deberían era primero proteger, porque hay cosas que de pronto se puede decir que se le garantiza la salud a aquel maestro que esté enfermo, pero con garantizar un servicio a la salud, ¿qué va a pasar con la alimentación? ¿Qué va a pasar con ese transporte si ya no está vinculado? Y esperar tanto tiempo a ver cuándo será nuevamente vinculado. O sea, esto es una cosa que la verdad, yo, o sea, desde mi visión humana, diría que el concurso como tal, sé que los maestros que ganaron el concurso tienen su derecho, pero no debería primar por encima de lo que es la salud de otro compañero maestro. No debería primar esto. Creo que la vida es más importante que cualquier otra cosa. ¿Sí? Así es, mi profe Jesucita, y era lo que nos comentaba Alba Marina hace un momento, y nos está pasando en varias, no solamente en Antioquia, sino yo creo que en todas las regiones está pasando estos atropellos contra los docentes provisionales que no se están viendo estas minucias que ya se habían negociado, pero que no se han tenido en cuenta. Le doy la palabra a Cristian Rentería, docente provisional delegado de la Asamblea de la ADE. Cristian, muy buenos días. Ya nuevamente te damos la palabra, profe Jesucita, y a Miguel para que nos aclare esas cositas. Cristian, ¿cómo está la finalización de labores para los docentes provisionales? Esa tragedia de esta administración en la ciudad que improvisó durante todo el periodo y que desesperanza en medio de una política que se vaticina peor que la que sale, ¿no? O sea, lo que nos viene es duro. Arriba no es nada mejor. Cristian, muy buenos días. Muy buenos días para todos, muy buenos días para la amable audiencia, buenos días compañeros. Pues sí, bueno, yo soy Cristian Rentería, docente provisional, delegado a la Asamblea de Delegadas y Delegadas de la ADE. Es importante hablar dos cositas que lo decía la compañera Alba Marina y lo decía Jesucita y también pues ahorita nos lo comentaba Heidi, y es tener claro varias cosas. Primero es que nosotros los docentes provisionales no estamos peleando por quitarles a los compañeros que están en mérito, hago la aclaración, los que vamos a salir o los que saldrán, debemos de tener en cuenta que lo que estamos luchando es por volver o por mantenernos en las vacantes en condiciones mejores en las que estamos en este momento, ¿sí? Y pues voy a dar algunos datos curiosos. El primer dato curioso es que el día de ayer salieron alrededor de 1.200 plazas para preescolar, ¿cierto? Donde se nombraron o donde se van a nombrar 830 personas que están citadas en la lista elegible. Quiere decir que ahí van a quedar alrededor de 400 plazas, entre 300 y 400 plazas alrededor van a quedar ahí. Pero también es importante que la Secretaría de Educación ya dé a conocer la lista de retén social en el orden, ¿sí? Tanto por áreas como el orden de las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque es que hay una incertidumbre muy grande para todos los compañeros provisionales debido a que no saben qué pasar, ¿sí? Salió una circular hace casi un mes donde dice que no se van a hacer las prórrogas, pero que las vacantes que no se cubran van a continuar el próximo año. Sí, ok, pero eso es importante que ya se saque el acto administrativo donde se diga, bueno, miren, ese es el listado del retén social, ese es el orden del retén social, esas son las áreas que se van a dar el retén social, porque no puede salir únicamente del ejercicio juicioso que realizamos desde el sindicato, donde sabemos que, por ejemplo, de las áreas ofertadas de ciencias naturales en química, que habían 45 vacantes, de las cuales 21 eran de proyecto, pero que de ahí casi alrededor de
5 o 6 compañeros ya estaban en propiedad, entonces van a quedar más o menos alrededor de 26 plazas, un poco más, casi la mitad, ¿cierto? Entonces es importante que la Secretaría de Educación empiece a decirnos, bueno, señores, de tal área quedan estas plazas, el orden del retén social, para que se dé claridad, porque pues el mérito es muy crudo, ¿sí? El mérito es muy crudo y la reubicación pues se tienen que garantizar. Ya la Secretaría, ya la AE puso en conocimiento de la Secretaría de Educación un plan de contingencia, ¿sí? Y es importante que no se vaya a desfinanciar también la Secretaría de Educación, ¿sí? Los recursos de la Secretaría de Educación que no se sigan desviando para terceros, para los convenios, para las cajas de compensación y que más bien con esos dineros volver a invertir en los proyectos para poder ampliar la planta docente y asimismo garantizar la estabilidad de los docentes provisionales. Entonces, la situación ahorita de esta alcaldía que sale muy fuerte y lo que viene el próximo año son años de lucha con esa nueva administración que viene. Así es, Cristian. Y Andrés nos puede complementar ahí un poco contándonos qué ha pasado con las mesas de diálogo con la Secretaría de Educación respecto a este tema, ¿no? De estas propuestas que planteó la ADE, si han sido recogidas y qué va a pasar con que no han salido las listas de retén. Bueno, claro que sí, Heidi. De nuevo, muy buenos días para todas las personas que nos siguen a esta hora y que nos verán en diferido. Retomo entonces con lo del retén. El asunto del retén fue bastante discutido en Bogotá. Nosotros tuvimos chance de incluso lograr que se ampliara el plazo para la entrega de la documentación cuando descubrimos que el plazo era menor, era un plazo realmente ilógico de una semana y media más o menos para subir papeles, cuando en el caso de los maestros y maestras que necesitaban certificar discapacidad o enfermedad catastrófica, el trámite más o menos dura como 3 meses para que le certifiquen a una persona. Entonces, en ese momento tuvimos la discusión, tuvimos que hasta que sentar a la Secretaría de Educación con los prestadores de salud, con alguien de la previsora para que por fin entendieran que no puede una persona, ¿cómo le dan un plazo a una persona de semana y media para certificar una cosa que en los papeles dura 3 meses? Entonces se logró en ese momento que con una evidencia, una certificación, valga la redundancia, de que está en proceso su certificación de discapacidad o de enfermedad, pues se lo valieran para el retén. Logramos que ampliara como 2 semanas el plazo. Ese listado ya está, ya existe, ellos ya saben a cuántos, ya lo habían mencionado antes, en ese momento hay unas 1.712 personas a quienes se les validó su condición de retén social, de más de 1.900 que radicaron la solicitud. Nosotros le decimos a la Secretaría, por favor, publiquen el listado. Nos dicen, no podemos por manejo de datos, por el tema de habeas data y toda esa cuestión, eso aparece un listado con las cédulas y con si cumplió o no con ciertos requisitos. Nosotros le decimos, bueno, si no la quieren publicar por ese manejo de la información que ustedes están diciendo, pues entonces, por favor, envíele a cada persona, y eso lo hablamos hace una semana y media, una semana larguita, se suponía que al término de semana ya debían estar diciéndole a cada maestro o maestra a su correo electrónico le vamos a enviar, eso fue que se comprometieron, les vamos a enviar el concepto de si se les validó o no se les validó por que no cumplieron los requisitos en el asunto del retén social, pero les dijimos tengan la decencia de decirle a las personas, porque eso es una incertidumbre muy complicada en este momento. Se han comprometido a eso. También algunas personas se quedaron por fuera porque el enlace generado por la Secretaría tenía un tiempo de caducidad. Entonces, si, ante la inactividad, como en muchas otras aplicaciones, ante un rato de inactividad, se cerraba el aplicativo y ya no permitía volver a entrar porque decía que ese número de cédula ya fue, o de usuario ya fue utilizado. Entonces se logró que a las personas a quienes les puedan, ellos mismos dijeron, sí, aquí podemos rastrear quienes trataron de acceder al sistema. Ah, bueno, pues les decíamos, hay gente que en ese lapso de tiempo
radicó en físico porque ya el sistema no los dejó ingresar. Recíbanos. Y en general ustedes deben recibir a todas las personas que no habiendo manifestado su situación, pues la tienen. Ellos dicen, no, pero es que para eso se abrió un tiempo, un enlace, estamos en ese debate. Definitivamente, pues la orientación es que las personas que no lo hicieron, porque hubo gente que también ha manifestado que se le olvidó, que lo omitieron enviar eso, pues radíquenlo ahí. Ese es un tema que sigue en discusión. Eso con lo de retén, y pues en términos generales nosotros pedimos que, por ejemplo, también se le, como decía Cristian, lo de cuál va a ser el orden. ¿Qué hemos pedido nosotros? Una caracterización. Díganos, Secretaría de Educación, cuántos maestros que son siendo de carrera ya, de nombramiento en propiedad, concursaron de nuevo y volvieron a pasar, para nosotros ir sabiendo cuántas personas se pueden reubicar en estas vacancias temporales de al menos el siguiente año, mientras están en periodo de prueba los que pasaron siendo ya de carrera. 2, díganos cuántos provisionales al servicio de la Secretaría de Educación pasaron el concurso. Todo eso es importante. Ahora también le dijimos, aclare en una circular cómo se van a proveer las vacantes, cuál va a ser el orden. Ellos, miren, la norma que dice el 915 en el tema de la provisión de vacantes para agotadas las listas de elegibles, que el orden es que ubican la gente, que empiezan a agotar las listas de elegibles. Hay listas de elegibles que se agotan ahora pronto, otras sí van a durar quizás los 2 años, no lo sabemos. Pero cuando empiecen a ofertar esas vacantes que se generan para provisionales, lo que establece el 915 es que primero se le deben ofertar a las mismas listas de elegibles. Obviamente hay gente que está en la lista de elegibles, que está próximo, no va a tomar una provisionalidad porque está esperando ingresar. Entonces, listo, ya los que no tomen los de las listas de elegibles, pues entonces ahí viene en orden, entran los de retén social. Luego entran los de antigüedad. Nosotros peleamos muchísimo por el tema de que se valide, se valore la antigüedad y el arraigo de las personas. Y en eso conectamos con que solicitamos que se cerrara temporalmente, y también eso fue tomado en lo nacional, que se cerrara el sistema de selección de docentes, que es el aplicativo de Bogotá para la vinculación de provisionales, y en lo nacional el sistema maestro. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué? Si a los que desvincularon ya no pueden volver a concursar. No, los que ya fueron, ¿cuál es la petición de fondo de eso? Que no vinculen a esa gente nueva que no estaba al servicio de la Secretaría de Educación, para que los que quedaron desvinculados, pero ya tuvieron un periodo al servicio de la Secretaría de Educación en Bogotá, pues puedan ser reubicados. Es eso, es bajo ese precepto de que sean vinculados nuevamente y reubicados. En todo caso, miren, nosotros aquí en Bogotá hicimos un plan de contingencia muy nutrido, unos 14 puntos bastante pensados, pero no se los inventó la organización sindical, ni más faltaba. Los créditos se los damos a las personas que han asistido a esas reuniones que hemos programado en diferentes momentos, que están en grupos de provisionales de WhatsApp, y recogimos un plan de contingencia que a la fecha no ha tenido respuesta. Habían quedado de darnos respuesta al cierre de esta semana, no tuvieron tampoco, fíjense, eso es una cuestión de voluntad política de parte de la administración distrital. No hay una respuesta oficial en este momento al plan de contingencia, que no solamente recoge esos puntos que acababa de señalar, sino que lo que busca es, en términos generales, recursos para proyectos, mientras se acaba de aclarar jurídicamente si al fin sí era procedente que la nación le metiera la mano al bolsillo de Bogotá con los recursos propios con los que financiaba proyectos. Que dicho sea de paso, desde que iniciamos esas mesas técnicas, lo primero fue decir, no se lleven la plata de los proyectos de Bogotá, en donde salieron perjudicados más de 1.800 maestros y maestras, que se los llevaron, que ahora pasan, esas vacantes, esas 1.800 pasaron a ser ofertadas para vincular a maestros de carrera. Nosotros decimos, pero ¿por qué se llevan la plata? La nación dice, no, nosotros no, son 1.800, pero no los asumimos, que los pague la ciudad. Entonces, la pelea nuestra es recursos. Continúan los proyectos, ¿no? Sí, señor. Los proyectos continúan, sí. Para allá iba, y gracias por mencionarlo, Heidi, porque es importante decir, nosotros denunciamos en esas mesas técnicas que rectores en diferentes partes de la ciudad empezaron a cerrar los proyectos. Se les volvió problemático el asunto, entonces la fácil fue, no, cerremos volver a la escuela, o cerremos aulas hospitalarias, ya no los queremos. Entonces se le dijo a la Secretaría de Educación, miren, se los advertimos, se los dijimos,
que las personas que ubiquen en eso no van a tener una estabilidad necesariamente en el sentido de mantenerse, de generar un arraigo, de estar ahí en su plaza tranquilos. Porque lo que Sobre todos los todo promueve. que cuando están haciendo las ofertas no sale que es un proyecto sino como docente de primaria o docente de sociales o de área. Pero en ese momento ya empezaron a aparecer las descripciones de las vacantes. Hemos encontrado en las audiencias que sí, ayer comentaba que he estado en 2 sesiones de audiencias. Uno de los compromisos de la Secretaría fue decir, tal vacante es de tal proyecto. Eso está pasando, ya está pasando, pero fue porque lo requerimos como organización sindical, lo advertimos, dijimos, mire, van a empezar a sacar la gente de los proyectos y esos niños y niñas que hay que garantizarles su derecho a la educación a los niños que están hospitalizados con el proyecto de aulas hospitalarias, para las personas en extraedad con el tema de volver a la escuela. Y bueno, está lo de la media, está lo de bilingüismo, está lo de, bueno, aquí hay unos 8 proyectos que salieron afectados en ese sentido. Y claro, por ejemplo, lo que es inclusión, la dirección de inclusión entró en un momento en una contradicción con la dirección de talento humano en el sentido de que inclusión empezó a detectar que estaban sacando los maestros de las vacantes, mandándolos, lo que tú estabas diciendo, estaba pasando y en una reunión tuvimos esa tensión tan fuerte porque empezamos a decirle a talento humano, no es posible que un maestro con X característica de lenguaje que está asignado a la atención de niños hospitalizados, cuando llega al colegio hacen la fácil, lo ponen en aula regular y el proyecto empieza a desaparecer por sustracción de materia. Entonces, ahora que hemos estado haciendo Así es. en las audiencias, que los ubiquen en el proyecto y que les aclaren y les den esa particularidad de la vacante que van a escoger. Y está pasando, en las audiencias se les ha dicho que la gente no entiende bien qué es aulas hospitalarias, entonces se les ha dicho, no, usted llega, su aula no va a ser aula regular, usted llega a un hospital a trabajar con personas que están padeciendo diferentes enfermedades. Bueno, eso. Gracias, Andrés. Vale. Vamos cerrando. Dale. Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de prensa de FECODE, muy buenos días. Cuéntanos cómo es el panorama a nivel nacional, porque tú has estado en la mesa con ministerio y nos puedes dar un panorama más amplio de qué está pasando con los provisionales y cuáles son las acciones que se están tomando y así como la profe Jesucita, muchos tienen esas inquietudes. Micrófono, Miguel. Bueno, directora Forever, un saludo vital, fraternal y público a ti, nuevamente al magisterio de la comunidad educativa y por supuesto a los compañeros de Bogotá, al compañero Andrés Ballén, a la compañera Albita y a Cristian, que además de estar en Bogotá ha estado presente en el tema nacional de provisionales, y a nuestra valiente Jesucita, nuestra vocera desde Antioquia en el Comité Nacional de Provisionales, y en una tierra donde se requiere y se ha hecho mucho país y nación por parte de los maestros, que es Zaragoza, en el Bajo Cauca. Entonces, en primer lugar, el saludo a todos y todas. En segundo, creo que vale la pena resumir algunas cosas y hacer algunos planteamientos a futuro. El primero, pues aquí todavía tenemos absolutamente claro que el tema que nadie está proponiendo es conocer el concurso, que eso fue producto de las campañas electorales y de manera irresponsable de algunos candidatos al Senado y a FECODE, que retrasó un proceso de búsqueda de acuerdos frente al particular y de sindicatos paralelos. Superado ese asunto, aquí lo que también hay que resaltar es un drama en el cual se reconoce el concurso, no se reconoce el drama y se le está tratando de dar una salida muy deshumanizante. Yo creo que lo que se ha expresado aquí, el desprecio de la Secretaría de Educación teniendo recursos en caso de Bogotá, ¿sí?, al plan de contingencia de la ADE no tiene presentación, es decir, es un desprecio enorme a cualquier posibilidad y a cualquier salida. Y el retraso con que, por ejemplo, se reconoce para el magisterio el retén social. Este es un elemento que toca insistir porque era mirar el asunto de una manera en la cual dice que porque hay un régimen especial no aplicaba lo que le aplica a todo el planeta. Entonces,
y el régimen especial no es, los maestros no son de carrera, por lo tanto no tienen régimen especial. Esos absurdos complican aún más el asunto y creo que entonces, dicho esto, nos interesa las salidas de manera inmediata, de mediano plazo y de largo plazo. Entre los de manera inmediata está así lo que se ha planteado aquí por Jesucita y por Andrés y por los compañeros y por Albita, es que tiene que haber un primer asunto y es el tema de ordenar el tema de lo del retorno social, es decir, ponerlo absolutamente claro, establecer las prioridades. Es un aspecto inmediato. Segundo, el tema que también aquí ya se ha contado que es inmediato, es el tema de los reemplazos no va a ser eh, de una sola. Hay partes donde la lista de elegibles está superada por los provisionales, por el número de necesidades. O sea que hay unos asuntos que hay que resolver. Tres, hay que establecer en ese sentido unos criterios, pero no solamente en ese punto, sino en el punto que paso a ver, que es el tema de manera inmediata, que es el tema de la definición por parte del gobierno nacional de reconocer proyectos actuales, porque no solamente los hay en Bogotá, sino experiencias hermosas donde el trabajo en las zonas periféricas rurales fueron expresados en la reunión pasada a nivel nacional y por supuesto los nuevos proyectos que ya hemos anunciado se requieren para el tema de garantizar el derecho a la educación, resarcir los efectos del confinamiento, incorporar a la política educativa los asuntos de paz, memoria, en educación, igualdad de género, transición energética, es decir, se requiere rápidamente establecer eso y ser respaldado por un presupuesto, que es lo que tendremos que presionar el próximo 28. Estos son los puntos que nosotros insistiríamos y, por supuesto, un apoyo legal, como dice Jesucita, tiene que acompañarse de un acto administrativo nacional para evitar los atropellos que nosotros hemos observado y unas acciones legales que sí podemos desde ya frente a las arbitrariedades y atropellos. Entonces, dentro de los asuntos que el próximo 28 de octubre insistiremos desde PECODE, en todo caso, el próximo martes nos reunimos para finiquitar la propuesta, será el tema de observar cómo es esa ampliación de planta y cómo puede ser respaldada financieramente para que los maestros y maestras, especialmente de las regiones cuyos entidades territoriales no tienen el presupuesto, no es el caso de Bogotá. Bueno, continuamos con encuentros pedagógicos, esta sección tan importante que es el conversatorio sobre cómo van toda la realidad de los provisionales que ha pasado y cómo se ha continuado con estos procesos. Entonces, ya para cerrar 2 minuticos cada uno, haciendo una conclusión. Jesucita, creo que tenías la palabra. ¿O Miguel? No, mira, para terminar, insistir entonces decía que el próximo 28, que es la reunión nacional de carácter tripartito, pues debemos de insistir en que esos proyectos nuevos y los proyectos que estén, que no se contradicen con las listas de elegibles, pues tengan la posibilidad y sean respaldados financieramente. Y este es el aspecto inmediato central en la cual debemos garantizar y buscar un compromiso del gobierno. Ya posteriormente, simultáneamente, debemos hacer las dos cosas que hemos también propuesto, la convocatoria, un nuevo concurso en todos los niveles, áreas y modalidades educativas, donde se incluya el tema del reconocimiento de la experiencia de los maestros y maestras al servicio del Estado que han sido provisionales e igualmente su arraigo. Y una propuesta que de Renovación hemos impulsado desde enero de este año, por escrito está, que tiene que ver con que también se financie un programa de formación que prepare a los maestros y maestras para ese nuevo concurso. Eso es a mediano plazo y las propuestas, pero a corto plazo las que hemos resumido y las que requerimos que salgan adelante el próximo 28 de noviembre en la reunión tripartita que he mencionado. Santana. Gracias, Miguel. Jesucita.
Para cerrar. Bueno, compañeros, decirle a todos mis compañeros maestros provisionales que tengamos paciencia, fe en esto que se está haciendo, en cada una de las implementaciones de las mesas. Decirles pues de que estamos en la espera de la nueva circular que se va a emitir de la última reunión que tuvimos, que todavía no la han sacado, pero confiamos en Dios que va a traer buenas cosas. En la mesa que vamos a tener el 28, pues invitar a todos que vayan escribiendo sus criterios, porque es que el maestro provisional, yo creo que mientras haya concurso, siempre va a estar el maestro provisional y la lucha continúa. Entonces, pero es en aras que vamos a estar mejorando y que van a haber mejores garantías para un próximo concurso, porque eso es lo que nos falta, las garantías, que se respeten todos esos arraigos y que sea verídico todo lo que se diga de la comisión, porque es que hay cositas que se nos pasan por alto desde la comisión, no se respetan esos arraigos. Pues, gracias por la invitación y ánimo, estamos con toda en este proceso. Listo, profe, con el mejor ánimo y seguimos la lucha. Cristian y Albita, por favor. El alegato de cierre, como dicen los abogados. Bueno, ese cierre es una invitación muy importante y es a erradicar y a no fomentar esa desesperanza. Creo que hay mucha desesperanza y a veces hasta por los medios de comunicación. Entonces yo creo que hay que articular ese plan de contingencia muy bien desde las filiales con FECODE, ¿sí? Y que sea un plan de contingencia muy claro para un gran movimiento en defensa de los compañeros provisionales. Pero entonces necesitamos, es como que se puntualice desde FECODE ese plan de contingencia para todas las regiones, para todas las filiales. Y bueno, en este gobierno, aún más cuando podemos hacer las propuestas y propuestas de los proyectos, acordémonos de ese tema, de la Cátedra de la Paz, de la Escuela Abraza la Verdad, de la justicia restaurativa, que es muy importante. Creo que las propuestas están y nos toca ponerlas encima de la mesa y la federación el 28 de noviembre. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Alba Marina. Y Andrés. Sí, Heidi, gracias, y pues a todos los compañeros y compañeras provisionales en Bogotá, seguimos trabajando muy de la mano con ustedes. Este pulso nos toma también en un momento muy fuerte, que es el de la salida de la administración. Entonces ellos se refugian en decir, dejaremos los estudios técnicos, es que ya nos vamos. Eso pues eso no tiene presentación de parte de una administración distrital que limiten sus respuestas a decir, como ya nos vamos, miren a ver cómo se entienden con la administración siguiente. Suena un poco a Poncio Pilatos esa respuesta, ¿no? Pues claro, eso es Jabón Pilatos, entonces, Jabón Pilatos, muy famoso, sí, eso es. Entonces, en los días que nos quedan pues de este año e incluso el siguiente, es que no, aunque en este momento están en el empalme, este plan de desarrollo tiene vigencia hasta tanto sea el siguiente emitido con todo el proceso participativo que debe tener. Hay que seguir haciendo fuerza en el sentido de sacar, de ir a las calles, de salir en caso de ser necesario, acompañar a la organización sindical. Nosotros hacemos la parte política, hacemos la presión, manejamos las cifras, llevamos las propuestas, pero esto necesita pueblo. Entonces, así como el pasado 2 de noviembre hicimos un meeting y nos acompañaron algunos maestros, esperamos de tener que ir, de tener que estar allí haciendo presión. Necesitamos que la gente no dude en salir. Así ya no tenemos estudiantes, ya no hay excusa para decir si lo requiriéramos, aunque ya estamos en cierre de calendario escolar, también es una cuestión que nos juega
en contra, pero seguimos allí haciendo el trabajo que es nuestro deber como organización sindical. Entonces, mil gracias a todos y todas por escucharnos en esta mañana. Gracias, Andrés. Miguel. No, gracias Bueno. a todos. No, gracias a todos. Entonces, Abrazo allá, continuamos. Jesuita, saludos a toda Cleide, a nuestras compañeras de Zaragoza, ese equipo tan maravilloso de jóvenes y mujeres, además, en esa región del país. Allá estaremos nuevamente. Continuamos acompañando los procesos de los provisionales y continuamos la lucha por la dignificación de la profesión docente. Muchas gracias, Miguel, Andrés, Alba, Jesucita y Cristian, que le tocó irse a trabajar porque ese trabaja 24/7 también. Muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Bueno, continuamos con cómo va la economía en Colombia y el PIB. Pascuala Mezquita, Pitch Day en Economía y profesor universitario. Pascual, muy buenos días. Bienvenido nuevamente aquí al programa Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Bueno, pues queremos hacerle unas preguntas que tienen que ver con la economía del país. Una de ellas es que, pues, esta semana se conoció la noticia de que el PIB está bastante desacelerado. ¿Esto qué implica? ¿Qué explicación tiene? Buenas tardes a los compañeros de Renovación Magisterial. Agradezco la invitación a compartir con ustedes un par de ideas sobre la situación económica actual. Pues efectivamente la semana trajo una noticia bastante desalentadora en relación con la caída en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento del Producto Interno Bruto en el trimestre pasado, y con eso pues se completan varios trimestres de caída del crecimiento. No obstante, hay que tener en cuenta que hay otros indicadores que en este periodo han mostrado cierta estabilidad o mejoría. Por ejemplo, tanto el déficit fiscal como el déficit en balanza de cuenta corriente mostraron resultados positivos, pero que la prensa se ha abstenido de difundir porque de lo que trata es de crear un mal ambiente en torno a la política económica del gobierno. Ahora bien, en relación ya con el problema de la falta de crecimiento en el PIB, el asunto pudo haber sido peor, porque ocurre que hay varios fenómenos que se han sumado para llegar al resultado actual. Todavía no cesan los efectos en el comercio exterior de la guerra que se ha desatado por Ucrania. A eso se le suman los efectos que podrá traer la guerra que se ha desatado en el Medio Oriente por parte de Israel contra Palestina. Además, la subida en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos ha ocasionado también una especie de proceso como de aspiradora por parte de los capitales que hay en América Latina que se van para Estados Unidos atraídos por las tasas de interés. Pero además a todo esto hay que sumar el elemento fundamental, y es que el Banco de la República en Colombia se dio a la tarea de subir a niveles estratosféricos la tasa de interés, con lo cual ha desanimado toda la producción. Mejor dicho, se propusieron matar la economía antes de que se enfermara, es decir, para evitar que subiera o que hubiera inflación, pues sencillamente paralizaron la economía. Pero además hay un componente político de alta envergadura, y es que pretenden con eso hacer que la gente se desespere en torno al gobierno de Gustavo Petro porque están culpándolo de lo que está pasando, sin reparar en que realmente la causa de la desaceleración está en los factores internacionales que he señalado y en la alta tasa de interés que, como digo, ha desestimulado la producción industrial, ha desestimulado la inversión, ha desestimulado el consumo. Nadie se mete a comprar una casa cuando sabe que la tasa de interés en este momento está por el lado del 15%. Nadie pone una inversión a sabiendas de lo que está pasando con los créditos. Es decir, el Banco de la República está cumpliendo con la tarea de sabotear el gobierno de Gustavo Petro. Esto es una medida que se sabía que iba a ocurrir. El resultado de esta medida se sabía que iba a ocurrir porque no es la primera vez que vienen este tipo de medidas. Por ejemplo,
En la década del 70 y el 80, el presidente de la Fed, un señor de apellido Greenspan, subió las tasas de interés casi al 20% para evitar la inflación, pero lo que hizo fue hundir a Estados Unidos en una recesión que los primeros años fueron 3 años de gran recesión y después duró toda la década de los 80 en salir adelante, pero salió gracias a una serie de gastos públicos inducidos por el gobierno central. De manera tal que realmente los datos podrían haber sido peores porque, por ejemplo, el desempleo se mantuvo, pero si sigue esta política del Banco de la República, pues seguramente en el próximo mes la tasa de desempleo se puede disparar. Pascual, y en segunda instancia, ese crecimiento del PIB, ¿qué tiene que ver con la solicitud del presidente Gustavo Petro de que se acabe o se termine con la regla fiscal? ¿Qué es eso? Bien, en relación con la regla fiscal, el asunto es el siguiente. La regla fiscal es una especie de camisa de fuerza que se inventó el neoliberalismo para que los países no se endeuden y no gasten más plata que ciertos límites que tienen establecidos de una manera bastante arbitraria. Mientras las potencias tienen tasas de endeudamiento superiores al 100% del PIB. Aquí en Colombia el límite que le pusieron fue de algo así como del 71% para este año. Es decir, se le prohíbe a los países atrasados endeudarse para inducir desarrollo como políticas anticíclicas en medio de la crisis, mientras que ellos sí la hacen, pues como vemos en el caso de Estados Unidos, que ya hace tiempo superó el 100% de endeudamiento de deuda en relación con el PIB. Pero además de que se les prohíbe endeudarse, se les prohíbe gastar. Hay unos límites para el gasto. En este momento se establece sin ningún argumento sólido que no puede superar el 1.4% del PIB, el déficit fiscal. El gobierno de Petro lo ha reducido bastante, pero el déficit fiscal, el límite que le pone la regla fiscal es del 1.4%, por lo cual el pedido que hace Petro de que se permita suspender por un plazo la regla fiscal o acabarla es un pedido justo en medio de la situación en que es por la que está atravesando el país. Aquí se trata es de salvar a los inversionistas de largo plazo a través del control a la inflación, sin importarles que la situación del país se precipite, que los industriales se hundan, que el desempleo crezca, que la situación social se empeore y que se salga de mano del control del orden público, porque la población, independientemente de que haya votado por Petro, porque no haya votado, va a resentir todo esto y va a salir a protestar masivamente. Es decir, ese pánico económico que han disparado por parte de las agencias calificadoras, por parte de los inversionistas, por parte de los centros del pensamiento económico en Colombia, se va a traducir en un levantamiento popular si no permiten que el gobierno tome las herramientas y haga las reformas que se necesitan. Bueno, gracias. Agradezco la invitación y seguimos conversando sobre estos interesantes temas. Bueno, muchas gracias a Pascual Amezquita y continuamos con encuentro con nota del director, el fiscal en contra de la paz total. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen en el exterior por nuestras redes. Hoy la nota del director se titula El fiscal en contra de la paz total. La paz al vilo de los alacranes escondidos debajo de las piedras de la Fiscalía, donde son amparados, escondidos en los paraísos de la impunidad, afilando sus ponzoñas venenosas para inocular en las mentes de los retraídos el chip de que la guerra es mejor y esta no despojará a los terratenientes de sus millones de hectáreas donde comen millones de cabezas de ganado, el fortín perfecto para el lavadero de la producción del polvo blanco y la hierba medicinal. La paz tiene en contra otra ponzoña venenosa, la lamentable elección de los clanes políticos de las regiones que se consolida con la compra de votos que los eligieron a los cargos de gobernaciones y alcaldías. Estos corruptos
ahora ejercen como en la colonia el cargo de virreyes, amenazando, maltratando y desconociendo a la oposición que propone los cambios en favor de los trabajadores. Las conductas delincuenciales y dementes de estos clanes y otros uribistas por conveniencia virreinal, de mentes cortas y lenguas largas, militantes de este fascismo, no por ser magnates o terratenientes, sino arrodillados al amo, llegan al descaro de decir que el presidente no le importa subir el costo de la gasolina porque a los carros de sus escoltas los pagan los colombianos. Cipote conjetura demuestra lo corto de pensamiento de estos alacranes, pero que los desprevenidos trabajadores toman como cierto, pero se olvidan de que Uribe tiene una caravana de 11 carros blindados y sus hijos Tomás y Jerónimo tienen un esquema con 25 escoltas pagadas por el Estado. Aquellos no se atreven a debatir en las salas del Senado la verdad de la crisis de la gasolina en que nos dejó sumido Iván Duque al gastarse la plata del Fondo de Estabilización del Combustible, dejando un déficit de 5.7 billones de pesos. Ese fondo de estabilización era el que mantenía el equilibrio del precio internacional con el interno del país. Es decir, que si el precio internacional de la gasolina es de 12.000 pesos y el interno en el país es de 9.000 pesos, el fondo subsidiaba los 3.000 pesos del costo de la gasolina internacional. Pero como no hay plata en el fondo, se la gastó el expresidente, entonces toca pagar el precio de la gasolina a costo internacional, con el agravante de las subidas gracias a las guerras que se inventó Estados Unidos en Ucrania y en Israel. De eso no se habla en el Senado. A eso no se va al Senado. No tienen la inteligencia para un debate. Sus mentes giran en torno de cómo se quedarán con la plata de la salud, por ejemplo, como lo hicieron con la plata del Fondo de Estabilización del Combustible. La Paz también tiene en contra el desgreño de la corrupción, que tiene a su favor que los delitos contra el erario público son parte de la convivencia de la Fiscalía. Los grandes clanes de las regiones tienen a su favor que por sus conductas delictivas en contra del sufragio pasarán de agache en la Fiscalía y en la Contraloría de la República, ya que, como dice el periodista Gonzalo Guillén, se criminalizó el fiscal en el cargo por esconder y proteger los criminales y por reacusar a los denunciantes o investigadores de esos delincuentes de cuello blanco. El fiscal se ha dedicado a hacer política desde su cargo para cumplirle a sus reyesuelos para hacer trizas la paz. Ese foco de guerra orientado por el Centro Democrático a sus lacayos en los diferentes cargos de la justicia colombiana y en los medios de comunicación ha llevado a los colombianos a la zozobra y a la desesperanza de una paz total. Pretenden hacer creer al país que la guerra es el mejor camino para la igualdad de los colombianos. Pretenden enarbolar de la bandera diciendo que antes sí era buena la política de seguridad democrática en la que cuenta la historia, fueron millones de desaparecidos y hay 1.402 asesinados en falsos positivos y que muchos de ellos fueron incinerados en hornos para hacer ladrillos. Estos esbirros gritan a los cuatro vientos que ese sí era la verdadera y única democracia que ha vivido el país. Mientras en la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga, el mismo que pregonó en el Senado de la República que jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción, jamás he sido parte de sobornos y que es un ciudadano que cumple la ley, goza con su hijo, quien lo acompañó a recibir los sobornos de Odebrecht, de las caricias de la Fiscalía, pasando de agache los tiempos de la imputación, a ver si de pronto precluyen los casos por tiempo y los corruptos queden libres por este hecho. El fiscal no cumple con su deber constitucional de su cargo. Pretende abonarse la vestidura de presidente proponiendo un plebiscito en contra de la paz total.
Veremos a ver cuántos de los pregoneros saboteadores del Senado se apuntan a esta desfachatez. O el fiscal pasa a formar la fila de solitario junto a Oscar Iván Zuluaga, quien después de tener a todos los virreyes gritando por los medios de comunicación su inocencia, salieron corriendo, dejándolo solo cuando Estados Unidos lo señaló de corrupto con pruebas y señalamientos de Odebrecht. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, muchas gracias, señor director. Saludamos a Sony, a María Emilia, a Marta Liliana Puentes, a José Darío Duarte, a Claudia Patricia Galeano, a Luis Armando Sanabria, a William Puentes, a María Elena Figueredo, a Sara Márquez, a Felisa Barreto y a Rafa Pasos, que nos están viendo y nos acompañan con sus comentarios por el Facebook el día de hoy. Y cerramos nuestro programa con Por los caminos de Sócrates, Anaximandro, el filósofo de Apeirón, con William Fernando Puentes, asesor de la Escuela Sindical de la ADE, y Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente de la Secretaría de Educación. Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy en Por los caminos de Sócrates nos encontramos con un gran filósofo llamado Genófanes, quien nació en el año 570 a.C. en la ciudad de Colofón, que se ubicaba en las costas del Asia Menor. Años más tarde, aproximadamente hacia el 536 a.C., se desplaza a la ciudad de Elea, ubicada al sur de Italia, en donde funda la Escuela Eleática. Y finalmente, hacia el 478 a.C., se produce su fallecimiento. De Genófanes podemos decir que fue un ser único por su actitud desafiante ante la vida y sobre todo con relación al orden de las cosas que lo rodeaban y que existían en el mundo. Un hecho significativo en la vida de Genófanes es haber sido poeta y un sabio viajero, aspectos que contribuyeron enormemente a la formación de su pensamiento filosófico. De Genófanes encontramos multitud de versos a los cuales tenemos acceso en nuestros días y a través de ellos podemos conocer su pensamiento filosófico, qué opinaba sobre la religión, nos daba pautas de comportamiento, una de ellas que se destaca es en los banquetes, nos enseña muchas experiencias y también sobre el comportamiento social. En cuanto al pensamiento filosófico de Genófanes, es recordado por su crítica a la religión popular, principalmente las falsas concepciones de lo divino que para él consistían en antropomorfizar a los dioses. Esto quiere decir que a los dioses se les daban cualidades tanto espirituales como físicas de los seres humanos. Según Genófanes, los humanos habían sido engañados severamente por esta tendencia, así como por las escrituras. Por esto se dedicó a guiar a su audiencia hacia la religión que se basaba más en la racionalidad y menos en las creencias tradicionales. Por su filosofía es considerado como el fundador de la teología filosófica y de la teoría del conocimiento. En conclusión, Genófanes criticó fuertemente la humanización de los dioses griegos, su inmoralidad y tomarlos como modelo educativo. Genófanes creía en un Dios único. Ahora hablaremos de los aportes de Genófanes. Sus pensamientos con relación a la unidad esencial fueron muy importantes para el nacimiento de la metafísica. Su concepción sobre la divinidad hizo posible el avance en la teología natural y en la filosofía teológica. Son valiosos sus aportes filosóficos y literarios. Tuvo una visión bastante amplia con respecto a la divinidad y la relación que éste tenía con el ser humano y con el mundo. El arjé de Genófanes es Dios, dentro de un universo único, inmóvil, inalienable y también infinito. Para él únicamente existía Dios, que era al mismo tiempo inteligente
y que gobernaba todas las cosas del universo por medio de su espíritu. Bueno, pasando a otro aspecto de los aportes de Genófanes, podemos hablar del cosmos y sus procesos. Genófanes fue un atento observador de los fenómenos naturales, astronómicos, geológicos y reflexionó hondamente sobre las cuestiones de cosmología. Él opinaba sobre los eventos celestes que eran producto de nubes de partículas ígneas, algo acorde con la naturaleza del Sol, el cual era una acumulación de fuego surgida del mar. Además, Genófanes creía en la existencia de numerosos soles y lunas, los cuales al parecer se encendían y se apagaban cotidianamente. Además, al ocuparse del tema del elemento primigenio del mundo, tópico tan importante para los filósofos presocráticos, en la disyuntiva de defender el apeirón, lo indefinido, de Anaximandro, ¿lo recuerdan? O el aire de Anaxímenes, se decantó por el primero, es decir, por Anaximandro. Finalmente, es de destacar la idea de Genófanes acerca de que todas las criaturas vivas proceden del barro. ¿No les parece curioso que la Biblia habla del primer hombre hecho de barro por Dios? Bien, ya casi para finalizar, hablaremos de las fronteras del conocimiento en Genófanes. Él dice que el ser humano no ha conocido ni conocerá jamás la verdad sobre los dioses y otros asuntos igualmente profundos, puesto que si por azar diera con la verdad, no sabría reconocerla. Por lo tanto, sobre todas las cosas, lo mejor es simplemente opinar. Para muchos estudiosos, en esta perspectiva, Genófanes estaría afirmando la relatividad del conocimiento humano. Para otros, en contraste, se trataría de una suerte de teoría de la verdad, en donde esta última sería algo independiente del sujeto que la considera. Por ello, Genófanes propondría que la verdad es la correspondencia de lo que se dice con la realidad, aun cuando no se tiene ningún medio para saber si en efecto se ha producido tal correspondencia. Bien, ¿recuerdan que hablamos de la obra poética de Genófanes? Entonces, ahora comentaremos algunos versos de su poema antropomórfico de los dioses de la religión tradicional. En estos fragmentos podemos observar cómo los pensadores griegos se enfrentaron al problema del etnocentrismo y del relativismo cultural. Era propio de la cultura helénica el contacto frecuente con otras culturas, lo que le aportó una visión más abierta o tolerante respecto a las creencias de otros, o lo que es lo mismo, una visión más crítica de la propia cultura. En definitiva, en estos versos de Genófanes observamos un excelente ejercicio de comprensión del relativismo cultural, no exento de ironía. A partir del verso 167 tenemos lo siguiente: pero los mortales se imaginan que los dioses han nacido y que tienen vestidos, voz y figura humana como ellos. Los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros, y los tracios que tienen los ojos azules y el pelo rubio. Si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y fueran capaces de pintar con ellos y de hacer figuras como los hombres, los caballos dibujarían imágenes de los dioses semejantes a las de los caballos y los bueyes semejantes a las de los bueyes, y harían sus cuerpos como cada uno tiene el suyo. Interesante, ¿no les parece? Bueno, para finalizar tendremos algunas frases célebres de Genófanes. Dios es uno, el más grande de los dioses y los hombres, no como los mortales en el cuerpo o el pensamiento. Todas las cosas vienen de la tierra y todas las cosas terminan por convertirse en tierra. Los hombres siempre hacen dioses a su propia imagen. Ningún hombre sabe claramente nada y jamás lo hará. Y para reflexionar, piensen en esto. Se necesita un hombre sabio para reconocer a un hombre sabio. Hasta la próxima. Muchas gracias a William y a Claudia. Excelente espacio.
Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo, en lengua de señas a Paula Carvajal. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía desde las 8:30 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Les habló Heidi Quijano. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.